Bueno, les damos la bienvenida a todos a nuestro encuentro, bien ahí lean también con su libro, nuestro encuentro del atelier de hoy. En el mes de abril, Martín nos propuso la lectura de este verano que empiece otra vez. Un título que hasta es curioso, ¿no? En lugar de que comience otra vez o que empiece otra vez este verano que empiece otra vez, me gusta mucho la ubicación del objeto directo, ahora le vamos a preguntar también a Merce, porque tenemos el lujazo de contar con Mercedes Calzado, autora del libro, que hoy nos va a responder todas nuestras preguntas y se va a bancar todas nuestras opiniones y que estamos muy felices también porque siento que es un libro que si bien tiene una apariencia grandecita, realmente uno se lo traga, realmente uno es un libro que lo lee con una velocidad impresionante y te va llevando como te lleva el agua en muchas ocasiones a lo largo de esta obra que tiene una apariencia acuática por momentos. Bueno, quiero primero darle la palabra a Merce y preguntarle, porque hoy estamos para eso, ¿cómo fue en general la lectura de los que fueron comunicándose con vos o la recepción que te llegó a partir de que lo publicara Daily Books? Que estamos muy contentos porque es además primera novela de esta editorial así emergente. ¿Cómo fue por ahora esas repercusiones que fueron llegando? Si llegó algo. Bueno, hola a todos, a todas. Gracias. Eh, el libro tiene muy pocos días circulando, pero por eso creo que la primera impresión y las primeras, además de, ahora les cuento algunas impresiones del texto en sí, pero la primera impresión tiene que ver con el objeto, que ahí me excede y tiene que ver con el trabajo de Martín y del armado de la edición del texto, y de pensar un objeto que sea atractivo a la mirada. Y que a la vez no solamente se pueda tocar y que sea distinto en ese sentido, ya desde los colores, las ilustraciones, el tipo de hoja, todo lo que tiene que ver con la edición en sí, sino también con los detalles que hacen que desde la tapa entres al libro. Y esos detalles están súper bien marcados en tanto, en tanto los sentidos que cada una de esas ilustraciones tienen al interior del texto. Así que, por un lado, esto, la primera impresión del libro, que todo el mundo me dice, wow, esto es re lindo, es un Sin duda, libro sí. lindo, o sea, no solamente, ay, tenés una novela, sino, che, es un libro lindo, eso de los conocidos, ¿no? Qué lindo que es el libro. Em, y después las primeras lecturas, en muchos casos, están llegando de personas conocidas que lo fueron leyendo estas semanas y de algunas otras para nada conocidas, y también en las conocidas tengo que decir que me daba más miedo que, Claro. que los lectores que no tienen nada que ver conmigo, porque era una sorpresa ver mi escritura convertida en un texto así. Así que las primeras lecturas están siendo muy, muy amorosas y a la vez también con interpretaciones que me sorprenden y me dan mucha alegría porque es un libro que me permite arrancar la conversación desde otro lugar. Sí, sin duda es la estética de la portada, que Martín estuvo a cargo de María Luque, ¿no? ¿Nos habías contado? Sí. Y que también me encanta que a lo largo del libro tenemos también estas mini ilustraciones que parecen dibujitos al margen y que acompañan también la lectura y nos recuerdan el matiz así acuático y también hay varios sentidos desarrollados, más que sentidos, elementos de la naturaleza que aparecen y se desarrollan. Ahora vamos a entrar en eso. Pero creo que una cosa interesante de la novela, Mercedes, es que no se la puede reducir a lo temático, porque si uno dice, es una novela de un padre internado durante la pandemia y cómo eso retrotrae a recuerdos de la infancia,
siento que es muy reduccionista porque es una base apenas palpable de la novela todo eso. La verdad es que cala mucho más hondo y nos arrastra en momentos muy cómicos por parte y muy profundos en otras. ¿Alguno de los chicos que están presentes que haya leído tiene ganas de contarnos si le pareció lo mismo? Esto de que por momentos era con un tono de comedia muy, muy interesante o al menos un tono de pelearse con la maestra. Y por otra parte, situaciones emotivas, profundas, que calan hondo. ¿Cómo lo sintieron? Dale, dale. Ah, hola a todos, profesor, un gusto, Mercedes. En principio, debo ser sincera, cuando arranqué, como que me costó engancharme porque sentía muy cortada la historia. Pero cuando me metí en estos distintos hilos que tiene, como dice Kate, no es uno solo, ahí ya me enganché y ya quería seguir leyendo a ver qué pasaba en cada cosa. Me preocupó mucho el hilo del padre, porque dije, ¿qué va a pasar? Quiero saber que todo sale bien. Después me sentí muy identificada con la protagonista, porque también me gusta escribir. Entonces, esto de que en cada momento hay una cosita que veo, una palabra lo inspira y lo quiere dejar anotado y todo eso. Y la lucha con la profesora sí fue como esa vía de escape como para divertirse un poco. Y sentí también que servía como ancla importante para que siempre recordemos que lo importante que quería marcar la historia era ese deseo de la protagonista por escribir. Así es. Que en sí, según lo que yo entendí, ese es el verbo que busca a lo largo de tal historia, escribir. Me encanta. ¿Lo sentiste así, Merce? ¿Que era una búsqueda de la escritura? Todo ese retrotraerse a la infancia y ese intentar plasmar, llevar el anotador al hospital, todo ese llevar registro del presente en la narración. El principio mismo del texto tuvo ese objetivo. El inicio del texto, en la primera versión, el texto arrancaba con el capítulo de la partida de nacimiento. Y el cierre de ese capítulo tiene que ver con el esfuerzo por encontrar el modo de comenzar, de partir, de comenzar una narración. Y a medida que después iba entrelazando el texto tenía que ver con eso, con cómo contar una historia y en estas cosas de la pelea, con estas conversaciones con la maestra, ese deseo de contar también estaba todo el tiempo entrecortado por los cómo, por los debería ser, y ahí el trabajo del hilado también en estos fragmentos que se van dispersando y después van encontrando quizás un río común a medida que va avanzando el texto, buscaba justamente ir hacia cómo contar el presente, cómo contar el pasado y cómo plasmar el deseo de palabra hacia el futuro también. Y de hecho, vos usás un epígrafe de Virginia Woolf al principio de todo, que me parece buenísimo para ilustrar el aspecto de la maestra, ¿no? Porque la vieja maestra que pasaba las páginas del libro ilustrado se había detenido y había dicho, mira, esto es la verdad. Una maestra recontra determinista, con una noción del sí, el no, el blanco y el negro. Y hay una historia que vos narrás en determinado momento del libro, luego nos dirás si imaginaria, si cierta, cuánto hay de ficción involucrado en esta novela, de la manzana. La maestra que trae la manzana y que trae el libro con una ilustración de la manzana y que les hace escribir, a mí el ejercicio me encantó igual, les hace escribir en qué se diferencian y en qué se parecen para que la descripción sea idéntica.
un ejercicio muy, o sea, es imposible que la evocación de la palabra sea lo mismo que ver el objeto, o no, ahora nos dirás. Y el hecho de que la protagonista y narradora se quede mirando la manzana toda la hora y no escriba una palabra y la maestra le diga, querida, no servís para esto, dedícate a otra cosa. ¿Hay algo del culto a la observación pura y al poder escribir recién de grande? ¿Qué hay detrás de esta historia? La manzana, primero, además de la observación del objeto cotidiano, ¿no? De un cuadro impresionista de la manzana, cuando aprendemos a dibujar o a pintar, la manzana es el objeto inicial para empezar a describir algo. Desde las vetas, eh, desde las vetas empezamos a observar de una forma distinta un objeto que vemos todo el tiempo. Entonces, la manzana tiene que ver con eso y también con otra cosa que es esa intención, ese deseo de caerle bien a la maestra, ¿no? Hola, yo puedo, escúchame, mírame, porque puedo hacerlo. Y a la vez la dificultad de hacerlo, porque en, en la definición del otro de describí tal cosa, también aparece la dificultad de no hacerlo como el otro quiere. Entonces, ese espejo con la otra persona, esa ida y vuelta a partir del objeto, creo que me pareció que era interesante. Igual, todo esto fue después de poner la manzana, ¿no? Porque cuando escribimos no pensamos tanto en si es una manzana, Tal ¿no? cual. Aparece la Tal cual. manzana y después, a medida que la reescritura va avanzando, decís, claro, lo que vamos a ver acá es una manzana. La manzana Sí. significa y va por este lado y no es una tiza, no, ese es el objeto. Me encanta esto que decís porque yo ayer estuve en una charla con Pilar Adón, editora de Impedimenta, que también es escritora y poeta, y ella decía, me fascina cuando los lectores me dicen, es obvio que leíste a tal autora y te influyó muchísimo, y ella quizá no la leyó en su vida, no la oyó nombrar, entonces son estas magias del después, de encontrar un montón de vetas, como bien decís vos, y muchas representaciones o muchos significados de una frase, de un fragmento, de una palabra. Quizá vos, Mercedes, ni te imaginabas que ese fragmento donde aparece el color del río y el hundirse y los marrones y los celestes le iba a resonar tanto a Katia, y a mí en lo personal fue, creo que mi fragmento favorito del libro también, ese convertirse, ese apagarse de las luces a medida que uno se hunde y desciende, y también un descender en la trama y en la propia dificultad de la vida de la protagonista. Entonces, quizá en ese momento para vos fue escribir un fragmento más, un párrafo más, y resonó en nosotros muchísimo. ¿Alguno de los lectores que tenemos acá quiere contar qué es lo que más le resonó del libro o qué es lo que más le llamó la atención? Porque qué hermoso esto de que Mercedes todavía no recibió muchas devoluciones de lectores desconocidos. O sea, esto es toda una primicia, no se va a olvidar nunca. Así que por favor sean respetuosos. A ver, Caro, dale. Bueno, yo se lo dije personalmente, pero se lo vuelvo a decir ahora. Así queda grabado. Yo vivía el libro como un cerebro, digamos, disociado. O sea, es decir, como si digamos, digamos, en mi imagen visual, digamos, es ese cerebro partido, ¿no? Ese cerebro como seccionado, así como en pedacitos. Bueno, a mí me parece que eso describe mucho lo que es la escritura del libro, ¿no? O sea, yo lo encuentro eso, yo encuentro que es todo eso que vive en la cabeza de alguien, ¿sí? Que al mismo tiempo va a un hospital y hace una lista de todo lo que ve independientemente de la situación que está viviendo, ¿no? O sea, esa disociación. Yo lo encontré muy interesante eso, ¿sí? Y por otro lado, digamos, si bien es verdad que me pasó como Alejandra al principio, digamos que no podía enganchar esta cosa fraccionada, esta cosa del capítulo que automáticamente me iba para otro capítulo y es como me quedaba ahí en vilo, ¿no? Sí se lo dije el otro día y se lo vuelvo a decir, las listas para mí están perfectamente ubicadas, ¿sí? Porque son como ese raconto que te hace meterte en otro lugar o que te cierra lo que venís leyendo, ¿sí?
Y en eso me pareció muy original, porque hasta ahora nunca había leído nada así, ¿sí? Siendo que para mí yo lo clasifico como una autoficción, tiene un montón de otros elementos que salen de la autoficción, o sea, que no se quedan solamente ahí. Ahí se ríe de Martín, pero creo que sale bastante de ahí. Eso para mí me parece algo interesante en el libro. Buenísimo, Caro. Me encanta. Sí hay algo de fragmentación y de prestarle atención a distintos elementos que van conjugándose y que uno quizá tiene que empezar a introducirse en la trama para entender el vínculo que los conecta, para entender qué conecta estas experiencias de niñez. Yo cuando leí las primeras anécdotas de la profesora, pensé, uy, quizá una mala experiencia de la niñez que la dejó paralizada la narradora en su escritura, pero luego, al ver esas anécdotas, no eran malas experiencias, sino situaciones de incomprensión. No es que yo era mala en matemática y punto, sino que la forma que yo tenía de presentarme al mundo y de procesarlo no era la que el sistema esperaba de mí. Porque es lo que le pasa tanto con la manzana como con la interpretación de la canción, ¿vieron? Que le pidieron que interpretara la libertad y cuando hizo una interpretación mucho más poética de lo que el análisis del texto esperaba, se lo marcaron en rojo y a recuperatorio. Y eso a mí como profe me hirió un montón, porque cuántas veces uno coarta muchas libertades, porque bueno, hay que poner una nota. Entonces, si vamos a ponernos muy poéticos, lamentablemente nunca llegamos al meollo de la metáfora. Pero bueno, me encantó eso también que menciona Caro. ¿Tienen ganas de cambiar? En realidad a mí lo que me produjo algo que no me ha producido otros libros, que era el tema de decir, nosotros todo el tiempo tenemos pensamientos, o sea, todo el tiempo estamos pensando en cosas, viendo cosas relacionándose con recuerdos o con situaciones, ¿no? Y algo que me hizo el libro es tomar conciencia de que esto es un día a día de uno. Uno está, o por lo menos en mi caso, está todo el tiempo, digamos, la cabeza no está vacía, sino que la cabeza todo el tiempo está mirando cosas y relacionando, conectándose con recuerdos que aparecen de golpe, situaciones que te llevan a pensar en otras cosas, en otros momentos de tu vida. O sea, es como que no sé, es como fue un darme cuenta, si tuviera que poner una palabra, ¿no? De que ella estaba contando lo que en definitiva vivimos todos los días, ¿sí? Y lo que nos pasa todo el tiempo. Eh, ¿Y qué rescato con esto de lo humano, por decirlo de una manera, digamos? Que muchas veces en la literatura uno encuentra situaciones difíciles, duras, traumáticas, asépticas, ¿sí? El protagonista está metido en esa situación y no le pasa nada más que eso. Y no hay un mundo afuera y no pasa nada y no se le ocurre pensar que tiene ganas de tomar un café, irse a dormir, mirar el cuadro que está colgado o cualquier otra cosa. Y sin embargo en la vida eso sucede. Y a mí me parece que esa captación de esa terrenalidad, digamos, le da algo diferente. Sí, es cierto. ¿Sabes a qué me recordó, Caro? A las novelas policiales donde el investigador solo está concentrado en el caso y nada más existe, no tiene ni que pagar el ABL. Bueno, acá en cambio pasan otras cosas alrededor. Pasa hasta el fantasma de Exacto. la maestra. Pasa la vida, pasa la vida. Y en novelistas, qué sé yo, no sé, muy buenos que hemos leído en toda esta historia, te encontrás en esa situación totalmente aséptica, o sea, está en un drama, ¿sí? Y no come, no duerme, no sabe si come, si duerme, si se baña, nada, no sabes nada, vive en el drama y estás ahí y te da la sensación de como que el drama para la vida y en realidad el drama vive con el resto, ¿no? O sea, Sí, si es uno cierto. hace un remembranza, todos hemos vivido situaciones en las cuales teníamos que pasar por una situación dolorosa, pero también toda la vida alrededor pasaba. Como decís vos, el ABL seguía, llegaba a las expensas, tenía que ir al supermercado, entonces, o sea, tenías que ir a bañarte, o sea, todo ese tipo de cosas también sucedían. Yo creo que eso lo capta en su justa medida el libro. Y por eso hace que a alguien que no le gusta la autoficción, ¿sí? Le termine gustando el libro, ¿sí? Porque no es un no, o sea, no es un regodeo en esa situación. ¿Entendés? No es me regodeo en el dolor y voy y dale, que te dale, y dale, que te. No, es transito esto y lo transito con todo lo que tengo alrededor. Yo creo que ahí, allá te dejo, Delia, por María, perdón. Yo creo que la diferencia es que
no es autoficción ombliguista, sino que es literatura. Y ahí es donde hace la diferencia. Me retiro de vuelta. Editor. Hola. A mí me resultó como el río, digamos, la novela. Bueno, desde que inicia con lo del bagre y todo eso, no sé si también porque me toca por la infancia, estoy rodeada de río, donde vivo, entonces, bueno, era mucho de eso que al inicio sí me sumo como las chicas que más o menos me costó como ir entrando, pero los tomé como es un río que se va, como que va pasando, por momentos lo sentía como más, me metía como en un círculo más pesado, más profundo sobre lo que contaba, después volvía a salir con algo y así como que iba avanzando. Y eso, esa similitud me hizo que lo transitara por momentos muy angustiadas con algunas cosas que contaba de la enfermedad, o sea, de la internación y demás, y por momentos era más leve. A mí me resultó como muy humano. Eh, me, bueno, sí, obvio, eh, y el cierre también con el agua. Eso me encantó. La apertura y el cierre, el bagre. Exacto, yo lo transité como que si estaba en el agua. Puede ser por el agua, por las emociones, eh, no sé. Así que en ese sentido me gustó, aunque no hayan sido aguas transparentes. Tiene también sus aguas más oscuras, más profundas, pero bueno, creo que es como decía Carolina, que forma parte de la vida, digamos. Entonces, eso estaba interesante. Excelente, Delia, me encanta. Bueno, le vamos a dar la palabra a Mercedes y creo que parte de lo que ambas trajeron a colación es el uso de las imágenes y nombró Caro la autoficción. Y yo te quería preguntar, Mercedes, ¿cuánto hay de autoficción en esta novela? ¿Cuánto hay de vos, de tu propia historia? Porque bueno, quizá no todos te conocemos o quizá no todos sabemos de vos, entonces es una pregunta que nos fue surgiendo, ¿no? ¿Cuánto hay acá de su propio recorrido como autora y de su propia experiencia vital durante la pandemia? Ayer una compañera de trabajo, que somos amigas hace muchos años, pero bueno, nos vemos todas las semanas, así que sabe mucho de mí, está por la mitad del libro y me dice, te tengo en el chat, así que por favor anda diciéndome qué partes son ficción y qué partes no son ficción. Y yo decía, ¿cómo vos me estás preguntando esto? Y ahí yo dije, ok, no, yo buscaba con mucha fuerza que la narradora, por supuesto, como cualquier narrador de estas características, tenga algún tipo de vínculo con mi vida, porque hay algo que atraviesa la trama, aparece, ¿no? Pero mi objetivo desde que arranqué era poder correrme y que mi voz no fuera al 100% la voz de esa mujer que está en el personaje principal. De hecho, a veces digo, yo soy Anselmo porque trabajo dando clases, entonces puedo ser la que, como estuve toda la tarde leyendo una tesis con el control de cambios, diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no, fíjate que este capítulo no funciona de esta forma, y editando y haciendo ese texto, bolsa por todos lados también. Entonces, hay este tipo de textos, creo que como la literatura en general, hay un material que parte de la mirada. Por todos lados. ¿Eh? Que yo también tengo bolsas por todos lados. Hay algo que parte de la mirada de quien está escribiendo, de los modos de pensar, este día a día que nos va pasando en medio de otras cosas. Creo que es mentira esta posibilidad de
la vida y la mirada quede absolutamente por fuera de lo que estás contando, porque por más ciencia ficción que haya en el texto, por más alejado que esté el personaje de la persona que escribe el texto y esa voz del narrador alejadísima de las experiencias personales, la mirada tiene que ver con la materialidad con la que nos cruzamos todos los días, con lo que vivimos, las experiencias que llevamos a la palabra. En ese sentido, es un texto que sin dudas tiene que ver con mi tipo de mirada, con un día a día que puedo experimentar de determinada forma, y la preocupación inicial de si se acercaba o no se acercaba a mí, si los nombres eran nombres reales, no eran nombres reales, y nada de eso ya al final me parecía importante, porque la narradora no soy yo, a pesar de que haya una mirada como un texto, como cualquier texto que no tiene nada que ver conmigo, con otros textos que no tienen nada que ver con mi vida, que mi mirada está materializada y mi tipo de percepción está en la palabra. Así que no. No se lo dije a mi amiga, no sé. Muy bien. Hay un poco de todo, hay un poco de todo. Bueno, pero ¿hay algo biográfico tuyo incorporado acá en la trama? Es decir, hay ciertas... Bueno, Martín, no me hagas gesto. Que conteste ¿Me ella. hace eso o me lo hace a mí? No, ahora no sé qué hacer. No sé. Es mi Anselmo, ¿A Martín. vos te parece? Ahí con el dedo. A ver, Caro, echa un poco de luz, por favor. No como Santiago Caputo, yo me meto en las entrevistas a ver lo que pueden preguntar y lo que no pueden preguntar. Claro, y entonces Claro. ahora vos editas lo que va y El lo que dólar no va. blue nada. Te mando un mensajito de texto ahora. Me encantó, me No, encantó. Claro. más que nada una pregunta para Mercedes, ¿no? Sabemos que la pandemia fue como una pausa, ¿no? En la vida de muchos, ¿sí? Fue como poner como poner una pausa, ¿sí? Como que el mundo entró en cierta manera en modo slow, ¿no? Y después el mundo de a poco fue como tomando carrera, ¿no? ¿Qué expectativas tenés vos de los lectores? O sea, ¿qué expectativa tenés, digamos, de quien te lee, de quien te lea? em, de, de que tu libro no sea un libro más de pandemia, o sea, un libro más sobre lo que fue atravesar, o sea, o vivir situaciones en pandemia, sino que en realidad vaya un poco más profundo, ¿no? O sea, la pregunta es, esa es la expectativa que quizás nos generó a nosotros, ¿no? Porque nosotros en ningún momento de acá le dimos importancia a la pandemia. Pero pensando en todo lo que hay bullando en el mundo, ¿no? Hoy por hoy, y después de haber salido de un hecho tan fuerte, donde se escribió mucho y donde se habló mucho de eso, digamos, ¿qué quisieras que el conglomerado de tus lectores, en su mayoría, ¿no? Porque todos no van a coincidir, digamos, le quede de tu libro? Es una pregunta muy buena. Hay dos momentos. El momento en donde escribís, que al menos yo nada de eso está en mi cabeza. ¿Qué esperaría que alguien leyera de lo que estoy escribiendo? ¿No? Simplemente escribo. Ahora, tampoco me puedo hacer la tonta porque trabajo de pensar cosas y de escribir cosas que pienso más allá de este texto. Entonces, ahora cuando el texto ya es un objeto, es un libro y está fuera de mí, y lo que empiezo a hacer, ahora que estamos conversando, es un metadiscurso de ese texto. Sí pienso que no sé qué tanto leímos, o sea, no sé qué tan materializada está la escena de la pandemia con 2, 3, 4, 5 años ya en el medio.
escuchamos, leímos, vimos un montón, vivimos metidos en eso, como esto de los fragmentos que conversábamos recién, esto que planteabas vos, sobre lo que va sucediendo mientras y el drama que vive con el resto de las cosas alrededor. Bueno, es algo que mi sensación, ¿no? Que quedó en esa escena, que quedó ahí en un cuadradito del Zoom de esos días, metido en algún lugar de nuestro recuerdo súper borroso. Si yo tuviese hoy, y el otro día también me quedé pensando porque conversamos un poco sobre esto en la charla de la semana pasada, si quisiera que algo repercuta en el sentido, en lo que tiene que ver con la pandemia, sí me gustaría que esté presente o sea, que aparezca esta idea de algo onírico que está ahí, que es parte de nuestros recuerdos bastante recientes y que también tuvieron que ver con escenas tristes que a todos nos tocó vivir de alguna u otra manera, y también con esas escenas del día a día que tenían que ver con situaciones de felicidad, ¿no? Con cortar cebolla, con alguien que estaba lejos y cerca, pero lo tenías en el Zoom y estabas compartiendo ese cotidiano de la misma forma o de una forma distinta, pero de la misma forma que antes. Entonces, el objetivo del libro no tenía que ver con, ya casi posterior, ¿no? Porque en algún momento alguien me dijo, bueno, la pandemia, sacá la parte porque esto tiene un tiempo, tiene una temporalidad muy marcada y ya en 4 años ya pasó. O sea, es una novela que en 4 años ya nadie va a publicar porque ¿quién va a querer hablar de la pandemia? Ya es algo viejo, ¿no? En esto de ni siquiera el diario de ayer, porque ya no es el diario de ayer, sino la noticia de hace 15 minutos que pasa a ser otra y así, ya hay un papa hace 4 horas, ya mañana la noticia va, y así vamos corriendo en eso. Creo que esta escena de lo onírico de la pandemia que aparece sin que nos demos cuenta en el día a día, me parece que es algo que está bueno seguir teniendo presente, porque nos permeó a todos por mucho tiempo. Y lo único que queríamos era salir de ahí, salir del Zoom, volver a la calle, y una vez que eso pasó, cerrarlo, ni siquiera en el cajón de los recuerdos, que quede a veces casi como un sueño, ¿no? Que Sí. pasó esto, nos pasó a nosotros. De hecho, a mí me cuesta leer novelas de pandemia o cuentos de pandemia. Es algo que si a mí de entrada me decís, tengo para recomendarte una narrativa pandémica, y a veces suelo tratar de evitarla, sí. Pero al mismo tiempo, me interesa un montón este debate que vos abrís, Mercedes, sobre lo obsoleto o no de ciertos temas, siendo que el argentino es re repetitivo, o sea, volvemos siempre a las mismas ideas una y otra vez, y a veces necesitamos que envejezca un poco un tema para que despierte más nuestro interés. Se me ocurre, por ejemplo, en que ahora hay otro boom de las narrativas de Malvinas. Sacheri acaba de sacar una novela vinculada al tema. Acaba de salir López López de Tomás Downey, que también hay un enfrentamiento, hay una guerra que, si bien no es Malvinas, muchos lo leyeron en clave malvinesca, si ese es el gentilicio. Entonces, aparece también recuperar ciertas cosas que, si uno lo ve con una faceta súper capitalista, dice, es re viejo, ese tema ya fue, tiene 40 años. Pero al mismo tiempo retorna como una obsesión, y quizá con la pandemia de acá a 10 años nos ocurra lo mismo, no sé, no sabemos cómo lo vamos a leer a posteriori. Los demás, es muy vulnerable la pregunta que voy a hacer, pero los demás, ¿cómo viven las narrativas de pandemia? Yo depende cuáles. A mí me ha tocado leer, y por elección, ¿no? Desde ensayos, o sea, de ensayos de sociológicos de qué le pasaba a la gente, de por qué se les daba por comprar 58 millones de rollos de papel higiénico y no se preocupaban de tener algo en la heladera para comer, por ejemplo, ¿no? De esos efectos sociológicos,
hasta realmente leer situaciones dramáticas. Lo que no encontré hasta ahora, digamos, es algo que diga, algo que me encantó que dijo Mercedes recién. La pandemia tuvo muchas cosas dolorosas, pero también tuvo otras que no lo fueron, ¿sí? Y yo no vi a nadie rescatar esa parte. ¿Mm? Yo creo que es un tema que quizás le falte madurar. ¿Mm? Me gusta esta cosa de lo onírico, porque lo onírico queda, lo onírico está, y en algún momento surge, digamos, como más digerido, ¿no? Como para sacarle un poco más el jugo. Pero si vos me vas a dar un relato estándar, por decir así, de pandemia, y sí, voy a tratar de huirle. Pero porque me parece que no tiene la integralidad. Me parece que eso yo lo rescato mucho de Mercedes. La integralidad, o sea, fue un periodo integral. ¿Cómo es integral lo que ella escribe? Su cabeza es integral desde armar la lista del supermercado hasta tener que ir a ver a quien esté en un hospital. Es la integralidad del ser humano. Si lo queremos fraccionar, obviamente lo fraccionado va a ser interesante en un momento y aburrido después. Si buscamos la integralidad, siempre va a haber aristas interesantes como para poder reflotar, digamos, sondar y trabajarlas. Tal cual, la famosa capacidad de síntesis entre elementos. ¿Mm? ¿Alguien más? ¿Algo que quieran compartir sobre narrativa de pandemia? Martín, por ejemplo, cuando vos recibís esta novela, o la salís a buscar, no sé, ya nos contarás, ¿cómo te interpeló a vos el tema? Preguntas re personales estoy haciendo hoy, les pido disculpas, pero me parece que es un libro personal y que vale mucho la pena trabajarlo desde la propia experiencia como lectores. Mira, si tenía que pensar en publicar algo que tuviera que ser el trasfondo de la pandemia, todo el mundo decía, no publiques nada de pandemias, no se vende, pero no me interesaba, si en realidad no estoy buscando algo comercial, ¿no? A mí me interesaba lo literario. Y dio la casualidad que nos decidimos con Merce salir con el libro, ya estábamos en pleno proceso de llevarlo a imprenta, y empezamos a ver que empiezan a aparecer novelas que hablan de la pandemia. Yo leí lo que hablaban ustedes, me parece que la pandemia es un hecho histórico. Que quizás ahora duela, el día de mañana no va a doler, pero indefectiblemente cuando quieras hablar de esa época, así te haya pasado otra cosa, vas a tener que hablar de la pandemia. Entonces, hoy quizás lo tenemos fresco, muchos con dolor, algunos lo tenemos con un lindo momento. Yo porque no estuve encerrado. Pero es algo que pasó, es algo que pasó. La guerra pasó, los políticos pasaron, los papas pasaron, pasó. No podemos hacernos los tontos y hacer que no pasó. Entonces, si está ahí, ¿por qué no hablar del tema? Quizás la pregunta iría, si hablamos de la pandemia. ¿Hablar de la pandemia qué? Pero si hablamos de algo que pasó en la pandemia, ¿por qué no? Ahí va. Uh-huh. Tal cual, la pandemia es el contexto de lo que se narra acá. El libro no arranca, era pandemia, 2020, atención todos, arranca con un sueño. Ustedes que van más que un sueño, bueno, un recuerdo también de infancia, ustedes que evocaban lo onírico. Delia habló del agua, del elemento agua, pero a mí me interesa el elemento aire. Yo hice algo muy nerd y marqué algunas cosas vinculadas al elemento aire, que voy a compartirles y ustedes pueden añadir otras. Y le vamos a preguntar a Mercedes, que va a tener que responder que sí, si pensó el aire, se muere de risa Mercedes, si pensó el aire en alguna de estas situaciones, porque bueno, le va a quedar otra, pero que son las siguientes. En primer lugar, el padre de la narradora en terapia intensiva con oxígeno, ¿sí? El tema de la traqueotomía, la intubación, todo lo que implica que el aire pase por el cuerpo y lo fundamental que es el aire para sobrevivir, el oxígeno. Después hay mucha reflexión sobre el aprender a nadar y el aguantar la respiración abajo del agua, ¿sí? ¿Cuánto aguantamos? Después está la llama de la vela que se extingue, estoy hablando de la página 102. Si le pones un vaso, el aire de afuera no puede entrar. El fuego quema el oxígeno, lo consume y chau vela. Imagínate que tapas a tu muñeca hasta la cabeza con 6 frazadas. Me ahogo, gritaría si pudiese hablar. A veces mejor no ahogar. O sea, la contracara del oxígeno y del aire, el ahogo. Y, por último, que me encantó, el pez boqueando en el balde. Que no sé si vieron El Eternauta, no hago ningún spoiler con esto, pero hay un momento muy lindo donde se enfoca que en plena nieve desoladora,
y en pleno río seco hay un balde con un pescador fallecido al lado y un pescado nadando adentro del balde. Qué irónico que el pescado que fue sacado del agua y decís, listo, pobre, qué destino de porquería, fue el único que sobrevivió frente a los demás que quedaron en el agua que atacó la nieve trágica, que es, bueno, la base del argumento del Eternauta, no les arruinó nada. Entonces, qué interesantes todos estos elementos del oxígeno, del aire, en relación con la falta de aire y la ironía de ambas caras. ¿Cómo fue, Mercedes? ¿Fue surgiendo? Ahora que ves todas las imágenes, ¿te sorprende verlas juntas o fue una génesis que fuiste teniendo en consideración y que fuiste hilando un elemento con otro? Sí, el agua y el aire son dos cosas que y la tierra en algún momento después se me fue yendo, pero el agua y el aire son dos cosas que sí las pensé desde el principio. El aire por dos cuestiones. Una, porque es el punto entre la vida y la muerte del texto, ¿no? Entonces, es lo que nos ata a estar acá. Y después, por otro lado, es en cuanto al tema o a la trama. Y después, por otro lado, el aire en el texto tiene que ver también con una obsesión como por el tiempo, cómo ir encontrando el ritmo y en ese ritmo cómo ir hilando desde el ritmo y desde la respiración las frases hacia adentro de cada párrafo, primero hacia adentro de cada párrafo, de cada capítulo, y después en un texto de estas características, que es fragmentario y que busca desde ahí armar un todo, cómo hacer para que haya ahí un tipo de respiración que lleve de un capítulo a otro. ¿Cómo hacer para que no falte el aire, que haya demasiado, que te agites, que sea demasiado rápido o demasiado lento? Entonces, ese es el otro punto vinculado con esto que lo pensé mucho. Y eso, que tiene que ver con cómo ir generando un ritmo desde la puntuación, desde los fragmentos, desde la extensión en algunos casos, y lograr que fluya como en el monitor, no como en el monitor cardíaco, sino en el otro que en el texto también aparece, que es el de respirador, que fluya, la línea como un círculo que va, no así, tac, 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 sino que te vaya llevando. Sí, a mí hay algo que además me obsesiona un poco con eso porque en el texto aparece desde el principio y en el capítulo que marcabas hace un rato, Kate, sobre el estar abajo y cómo ir hundiéndose y cómo decir, bueno, me falta el aire y me entrego a esto, me entrego a lo que viene. El tema del aire me obsesiona hace algunos años y me acuerdo ahora por esto de la idea de la nieve también, porque en el agua puede haber una respiración desesperada si te vas hundiendo, o cuando nadás también hasta encontrar, ¿no? el ritmo de la brazada y de la respiración. A veces, si estás sin entrenamiento, decís, no voy a poder, no llego Sí. no llego a la punta, ¿cómo hago? Me tengo que tranquilizar, o sea, tengo que respirar como para avanzar hacia atrás. Y después también el caminar, si es más ansioso, menos ansioso, ahí también la respiración, yo camino un montón. La respiración va ubicando el tipo de caminata que llevas adelante. Si es una caminata de paseo, de reflexión, o porque estás llegando tarde, como me pasa a mí todo el... O lo que nos pasa a los porteños, que yo vivo apurada. O sea, yo estoy llegando re temprano, igual, ahí voy a agarrar el semáforo antes de que corte. Ahí voy a adelantarme antes que este doble y me tape la vereda por si corta. Vivo llegando temprano a todos lados porque por las dudas yo me apuro.
y en el medio haces 3 cosas, contestás un mensaje, decís meto un Fijas que no te arrebaten nada. Sí. Y después, a esto les iba a contar por la nieve, hace algunos años atrás, justo antes de la pandemia, viví un par de años en un lugar que era muy, muy, muy frío y había mucha nieve. Y había muy poco para hacer, y era un lugar con mucha naturaleza, muy, muy lindo. Entonces, empecé porque me estaba quedando así, metida en una silla y la computadora. Empecé a salir a correr y a pensar en esto. Me bajé como algunas aplicaciones para ver cómo era el tema de la respiración mientras corría. Y ahí empecé como a identificar el modo de tomar aire, de sacar aire, a partir también del tiempo exterior. Entonces, si hace mucho calor, casi que te convertís en agua, ¿no? Te vas derritiendo, el cuerpo se derrite y el aire se va yendo de esa forma. Cuando hace mucho frío, la sensación es esta que estamos viendo estos días o escuchando estos días con el Eternauta. Esa es la sensación de cuando está nevando y salís a correr, la respiración que va hacia adentro y repercute en los oídos. Es un sonido que va atravesando la cabeza. Aparece, se va, y no podés escapar de eso porque solamente estás así, en el blanco de afuera y en la respiración de adentro que se va. Entonces, esto sí es una obsesión. El aire y la respiración es una obsesión. De hecho, qué interesante cuando, esto me lo anoté y quiero retomarlo. Viste que muchas veces se habla de las novelas como una novela de largo aliento, o sea, se utiliza el tema de la respiración para desarrollar distintos elementos de una novela, para contar si se hace rápida de leer. A veces decimos, es de largo aliento cuando requiere como más voluntad de lectura, y en cambio es de corto aliento si es, por ejemplo, no sé, un thriller que es cortito y que es recontra llevadero y que de inmediato en 1 hora o 2 te lo terminaste de leer, te comiste el libro, como quien dice. Y qué bien narrado en tu novela, qué bien en realidad colocado cada momento de alivio de tensión, cuando aparece la maestra, el salir un poco del hospital y pensar en otra cosa, porque hay momentos muy potentes realmente a nivel emocional, muy impactantes, que involucran, como bien dijo Martín y bien comentaban las chicas, situaciones muy recientes, de hace 4 años atrás, que quizá, así como las narras vos, muchos otros las vivieron, o peores, o no sabemos. O repetidas, gente que vivió varias pérdidas muy terribles en la pandemia consecutivas. Entonces, que haya estas respiraciones, este cambio de aire, vos decís, este dar aire entre capítulos, que no nos falte el aire a los lectores cuando por momentos nos sentimos muy abrumados, eso me parece que está increíble también. Los demás que están conectados, ¿cómo sintieron estos momentos de alivio de tensión, estos momentos de pausa? ¿Cómo fue para ustedes el ritmo de lectura desde el aire? ¿Les pareció de largo aliento, de corto aliento? ¿Cómo lo vivieron? No importa si no usan estas mismas palabras, puede ser en palabras de ustedes. Delia, te morís de ganas de hablar, sí, lo sé. Sí, no estaba esperando por la duda que hiciera alguien algún comentario. Yo al principio, bueno, como mencioné, me costó como ingresar al libro, a la trama, hasta que empecé a entenderlo. Es como entrar en capas, digamos. Claro. Entonces, ahí es como que ya después, como que ya ingresé y fue mucho más ameno. No lo sentí que me haya abrumado, que me haya quitado el oxígeno, por así decirlo, o el aire. Sí tuve momentos picos, digamos, depende cuando se acercaba al desenlace, o no sé, siempre tenía la esperanza que pasara otra cosa, aunque uno sabe que por ahí estaba eso latente, pero no fue tanto, o sea, yo en lo particular no lo sentí así tan asfixiante. Para mí fue como fluido, pero no una fluidez rápida, que menguaba,
yo lo viví más desde el agua. Entonces, en el agua yo me siento como que vas encontrando el ritmo, digamos. Eh, pero bueno, capaz que fue también la imagen que yo me hice, por ciertas características que empieza ya el libro hablando de bagres y bueno, y de todo eso que me gustó, digamos. ¿De dónde sos, Delia? ¿A dónde vivís? Yo vivo en Entre Ríos y soy de Gualeguaychú y acá eso, la pesca está como muy, yo no sé mucho, pero bueno, sí, de ir con mis abuelos y pescar, mis hermanos, de bagre, algo los conozco, y bueno, y cómo se curaba, Ah. eso también, eso me pareció súper, es verdad, así que bueno, en eso como que lo sentí más cercano. Qué lindo. Mercedes, el prólogo de Katia, ¿cómo llega? Ah, bueno, hay risas cómplices, van a hablar los dos. No, igual vamos a contar lo mismo. Es muy lindo porque el prólogo de Katia llega porque se lo pide Martín antes de que yo dijera, sí, vamos, ¿no? Eso puede. Y eso, él se lo pide a ella sin saber lo que nos queremos nosotras. Y el vínculo que también aparece desde este lugar de, bueno, mis plantas están y las está regando, y esto que también tiene que ver con el agua y la respiración del prólogo. Entonces, así llega el prólogo, con estas cosas que son casualidades que a veces decís, bueno, qué raro, ¿no? Cómo se van dando las relaciones que hay, no sé, yo no, en mi vida no voy con esto de las energías y qué sé yo, pero hay escenas que se van armando de formas muy raras, ¿no? Que van cobrando un sentido, y el prólogo ese, para mí, que estuviera ahí, definía un sentido muy, muy, muy específico de cómo se fue construyendo el texto. Ella fue alguien muy importante para ir pensando algunos de estos fragmentos del texto y después poder identificar el todo y sentirme segura de que ahí había un todo y no que eran algunas ideas mías fragmentadas que constituían una novela o una potencial novela. Entonces, sí, no sé, Martín, sí, pero para mí eso, así se fue armando. No sé qué contar. Sí, el libro a mí me llegó por Katia. Entonces, era obvio, y para mí no había otra que decirle, che, Katia, hace prólogo. Podían no tener prólogo también. O sea, en este caso, pero me parecía que sí. Martín dijo, es la primera novela y quiero que tenga puerta de entrada, ilustraciones en todas las hojas, lo dio todo, dijo, o lo hago bien o no lo hago, ¿o no, Martín? Sí, después la próxima ya viene en papel de diario. Me encanta. Bueno, muy genial. No, quería que sea lindo el objeto, perdón. Sí, excelente. Bien, bueno, yo creo que las palabras de Katia vienen muy interesantes. Katia también tiene una obsesión con el agua. Martín, vos estabas el día que lo contó en una presentación, y a ustedes seguro en la charla del mes pasado les debe haber contado lo mismo, que el agua está en todos sus cuentos. La inundación en Lima, la escasez de agua en la sequía en Lima. El hecho de que en tu casa de repente se te rompa un caño y te arruine todo lo que tenés. El desborde del agua por rincones que ni nos imaginamos, y que a la vez sea el centro de lo que necesitamos para sobrevivir junto con el aire. Parece una locura, pero eso forma parte de lo cotidiano, a veces no lo vemos, y ella lo incluye mucho en sus cuentos, principalmente los de geografía de la oscuridad. Entonces, ya el hecho de que Katia haga el prólogo da un puntapié de que se va a venir un relato muy acuático, un relato donde ya tenemos en la tapa referencias, ¿no? Tenemos nadadora, tenemos un pescado, así que esa parte a mí me fascinó. Y despacito, para ir cerrando, y después damos lugar si alguien quiere hacer alguna otra pregunta,
te quiero preguntar, Merce, ¿en qué estás trabajando ahora? Pregunta obligada. Estoy trabajando en un conjunto de cuentos. Sí, bueno, lo que busca ser ojalá en el futuro un libro de cuentos. Eso, ya están escritos, estoy revisando, generando más sentido entre sí, y también en paralelo revisando otro que tengo anterior, eso, en cuentos. Bien. ¿Te sentís más cuentista? ¿Sentís que te hallás Sin más? dudas, sin dudas, y bueno, este libro tiene que ver con eso. Yo cuando empecé a escribir cuando empezó a surgir este texto del que estamos hablando, yo había terminado un conjunto de cuentos, le seguía buscando el sentido, cómo ir armando los hilos, lo estaba trabajando mucho, y estaba empezando a intentar escribir una novela. Y bueno, y apareció esta que no era lo que ya estaba, los primeros esbozos de esa otra idea, ¿no? Se fue dando esta, y a mí creo que me cuesta, pero eso porque, no por, bueno, sé hacer esto, no, me cuesta escribir largo en cualquier cosa que escribo. Yo escribo ensayos, textos de investigación, y siempre siento que me queda, hay gente que hace así y se manda 200 páginas de la nada, a mí me cuesta un montón. Escribo por fragmentos. Entonces, esta novela es un poco el producto de la dificultad de escribir más largo, y tal vez del interés por ir encontrando en un texto corto el inicio y el cierre, y armar una pieza que pueda entenderse por sí misma. Cuando a medida que iba escribiendo, no los más cortitos de la novela, pero sí los fragmentos, los capítulos más largos, tenían esa idea, o la búsqueda era ir hacia el lugar en el que quizás que siento más familiar, que es el inicio y el final de un cuento, y ver cómo ahí ¿Qué pasa en el medio? pasa en el medio, sí. Sí. Bueno, arrancaste por lo más desafiante para vos, que es ser más larguero, y ahora te podés volcar, puedes hacer una inversión de tiempo en todo esto que tanto te apasiona, que es lo más sintético y el impacto del cuento, que es otro, y utiliza otros mecanismos. Así que es muy intrigante también, y tenemos muchas ganas también de leer esa faceta tuya cuentista. A ver qué dice Laura. Lo leemos porque, de paso, perdón que no puedo hablar, estoy en la UFI, es un placer escucharlos. Creo, como dije la otra vez en la charla, la diferencia en esta novela, para mí, más allá del tema, la hace la literatura y la belleza del uso de las palabras. Bueno, y dice que un lujo también verte. No, no hay nada que pedir perdón, Laura, por favor. Si aparte estás atenta y escribiste todo eso, mi amor, no. Al contrario, gracias a vos. Gracias, sí. Qué lindas palabras que te dedicó también, Mercedes. Es re lindo, gracias. Bueno, abrimos el espacio, devoluciones, comentarios, me gustó, no me gustó. Somos los primeros que le estamos contando todo a Mercedes, así que hay que ser inolvidables, chicos. A ver, algo que quizá les resonó durante la conversación. Ale, adelante. Tengo una pregunta desde el principio. ¿Y cómo Kate no la hizo? Te la guardaste. ¿Por qué exclusivo de la autora para ese título? Porque cada uno de los lectores pudo haber interpretado distinto, porque queremos saber la interpretación de quien lo escribe. Bueno, no había pensado tanto en sí, en el título lo pensé un montón. El archivo tenía otro título, que yo sabía que no iba a ser, pero tuvo mucho tiempo hasta el final, de hecho, no hasta el final de la lectura de Martín, pero sí hasta el momento en el que dije, listo, esto ya es un texto por sí mismo. Y no había estado pensando tanto en
en el ir y venir del este verano antes que el qué, más que el sentido, en el momento de la definición, lo que primó fue el oído. Ahora, como creo que pasa con el texto en su conjunto, el sentido aparece después que la palabra escrita. El título sale de lo extraje de un pedazo, de un fragmento de uno de los capítulos, del cierre de uno de los capítulos, sale de ahí. No lo incrusté después, sino que fui buscando en el texto posibles títulos que me parecieran, le daban un cierre desde el título a la idea de la novela. Así que el sentido lo empiezo a encontrar ahora a medida que vamos charlando después. Para mí primero fue cómo darle también desde el ritmo, desde el oído. De hecho, con Martín charlamos mucho si era empiece o comience, cómo sonaba y cómo también, por supuesto, sin dudas, pero cómo también le enmarcaba qué buscaba qué buscaba o qué iba a aparecer en el texto. Porque el empezar de nuevo puede tener que ver con que se repita, los recuerdos se repitan, ¿no? O que empiece porque no quiero que vuelva a empezar así, que empiece otra vez, no quiero que empiece Claro, otro. volvamos atrás y hagamos de nuevo todo distinto. Claro, sí. Entonces en el título aparecían esas dos cosas. El presente complejo y el deseo de que ese presente no termine de esa forma y que vuelva a ser de la forma que la narradora quiere, y por otro lado el pasado que vuelve a aparecer vinculado a los veranos y a los recuerdos. Tal cual. ¿Y cuál era el título que le habías asignado en el inicio? Si se puede saber, capaz que no tiene nada que ver. Sí, es otro fragmento que está en el texto, que es de la canción de Box Day, que aparece en uno de los capítulos, que es Mírame si querés verte, que es un pedacito de la canción. Te lo hubiera bochado. Bueno, a mí me gusta, pero implicaría una portada, como yo me hubiese imaginado más macabro, ¿no? Mírame si querés verte, es peli de terror. O sea, es otra expectativa de lectura, me dispara antes de leer para cualquier otro lado. En cambio, este verano que empiece otra vez, y estas ilustraciones me dan verano de la infancia, me dan anécdota, me dan volver al pasado, ¿sí? Me da nostalgia, tal cual, como dice Ale, porque se puede interpretar desde la nostalgia o desde arranquemos de cero porque esto fue un desastre. Entonces, ahí va a haber, ¿no? Según si cada uno ve el vaso medio lleno o medio vacío, lo que se espera. Entonces creo que es una linda elección, porque que haya un título que se pueda desglosar, me parece que vale mucho la pena. Bien, ¿alguna otra duda, consulta, comentario? Bueno, Marce. Ay, Merce, hoy estoy. Para mí es viernes. Está bien, ¿eh? Ya empezamos con Catalina. Parece que me estoy vengando con Merce de lo que me hizo Marcelo al principio. Conmigo no. No, es muy común. Martín. Es muy común el cambio. No, pero mezclé Martín, Mercedes, cualquier cosa. Es que en algún momento hice un juego en el texto, adentro del texto, después lo saqué porque no funcionaba. Pero la maestra llamaba a la narradora Marcela. Me encanta. Entonces te da a entender, bueno, puede ser realmente un alter ego o puede ser que se confundió totalmente. Sí. Sí, por eso la frase con la que arranca el libro de Virginia Woolf tiene que ver con esto, de esto es la verdad. Y bueno, ¿qué es la verdad y qué no es la verdad? No ese juego con lo verdadero, lo falso, la ilusión, y la literatura como ese borde entre lo que es y no es, y puede ser o no.
Y estas Tal cual. cuestiones de las que estamos hablando, ¿es tu vida o no es tu vida? Y puede serlo. El escritor Luis May dice, no me pregunten Hay si pasó lo que narro, no me pregunten si son historias reales. Está narrado lo que está narrado. No, no, a mí no me ofende, pero No, además él tampoco. creo que para todos, para todas es bastante obvio qué es y qué no es, ¿no? Y después en el medio hay un juego de Perfecto. esto. Tal cual. Así que bueno, ha sido un enorme placer tener a Merce. Por supuesto, Martín, quizás estoy como siendo demasiado, adelantándome mucho, pero estaría bueno que si alguien tiene algo más sobre el libro o masticarlo durante la semana o una reflexión posterior, vos se la podés hacer llegar a Merce también en estas primeras lecturas que estamos proponiendo. Quizá alguien entre esta charla o haberla visto grabada, luego tiene otros hilos de los que tirar y le quiere hacer llegar un comentario, también me parece que es una linda vía tener al editor en persona tan cerca nuestro, como para escribirle también. Y bueno, ¿querés hacer alguna palabrita final? Creo que había un sorteo. ¿Qué está pasando acá? A ver, explica un Sí, poco. Yo le, hacemos el sorteo, no te preocupes. yo le quiero hacer una pregunta al editor, digamos. Ah, a ver. Eh, ¿Qué te gustó para elegir el libro y publicarlo ¿Cómo está escrito? cuando te llegó? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo cuenta la historia? La manera que narra la historia, la estructura del texto, eh, que, que tocaba los sentimientos, que había ternura, que no daba golpes bajos, pero me parece que la manera en que estaba escrito es lo que le da más allá, valor al texto más allá de la historia, que está buenísima, pero eso, ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? ¿Y cómo lo cuenta? Cuando Martín lo leyó en 24 horas, recibió el texto y me escribió diciéndome lo quiero. Ay, me encanta. Y me dijo, bueno, esto de cómo está escrito, y me dijo, me hizo acordar mucho a mi infancia. Y yo dije, wow, porque no, cuando las personas que lo fueron leyendo pueden tener más o menos cercanía conmigo y ahí nunca sabes bien qué se va construyendo. Entonces ya cuando hay una mirada tan externa sobre el texto y que lo que está subrayado tiene que ver con la infancia y con la luminosidad que aparece en el texto, yo dije, bueno, hay algo ahí que sí funciona. Era muy fácil que sea un texto triste, oscuro, depresivo. Era muy fácil y es todo lo contrario, todo lo contrario. Es un texto súper luminoso, súper luminoso. Más, yo creo que si alguien está pasando un momento malo y lo lee, le puede hacer bien. Sí, sí, tal cual. Bueno, me encantó ahí Caro pinchando al editor también. Buenísimo. Bueno, Todos los libros tienen todas sus facetas. El editor es parte como el traductor, como el revisor, como el ilustrador, como el escritor, obviamente, ¿no? Todos son parte de tener esas hermosas joyitas en la mano. Sí, pero un libro sin un editor puede existir, un libro sin un traductor puede existir, un libro sin un librero no puede existir, pero un libro sin un escritor no existe. bueno, Todo eso, un texto puede existir sin un editor, pero no un libro. tal cual. Tal cual, porque se nota cuando no hay editor. Perdón, pero Bien. uno se da cuenta enseguida cuando la cosa, viste, arrancó sola, puso primera y faltó ahí quizá una segunda mirada para dar devolución, para trabajarlo en conjunto, para pensar, ¿no? Para tomar decisiones al respecto, al menos de la parte más estética que quisiera uno decir. Pero a veces necesitamos también en profundidad en algunos textos que haya una revisión. Coincido con vos muchísimo, Kate, pero este libro no vino ya bastante cerradito. Digamos, el hincha pelota yo, algunas cosas se cambió, pero estaba listo como para... Sí. Lo que se cambió como sugerencia de Martín, sobre todo fue una cosa al principio que era, y solo fue esto, fue lindo, porque también fue solo como sugerencia, no como esto no, esto creo que no va, no fue así, sino solo como, fíjate si esto no funciona mejor sacándole este párrafo. Y sacar ese párrafo en el segundo o tercer capítulo fue fundamental para que fuese llevando un hilo también un poco de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo sigue esto?
el final no estuviese tan Al comienzo. identificado al principio, sí, Buenísimo. como estaba. Sí, fue una mirada así como muy, porque después en el texto no se repetía esto, no aparecía, no es que era solo sacar ese párrafo. Claro. Fue espectacular, sí. Bien, bien, buenísimo. Y ver tu libro con esas ilustraciones y todo, como, ¿qué fue? Porque una cosa es ver un texto en un Word, y otra cosa es verlo materializado, ¿no? Con ilustraciones, o sea, ¿qué sensación te generó eso? Porque yo creo que es mucho, o sea, a los lectores los libros muchas veces entran por las tapas, ¿no? Es decir, después uno ya va aprendiendo que no, pero muchas veces uno ha elegido por tapas o se ha acercado a algo por ver eso que llama la atención. Y la tapa es de un libro alegre, no es de un libro triste. O sea, y ¿cómo te generó cuando la viste? O sea, Es que a mí no tenía ya mucha duda de qué iba a pasar con eso, porque cuando el día que yo le dije, vamos, Martín, y hablamos, no antes, cuando él me contó, me dijo, te quiero contar el proyecto, si te interesa, avanzamos. Y él me dijo dos cosas. La primera, que quería que fuese un objeto lindo, que quería que estuviese cuidado cada detalle, y me fue contando todas estas cosas que están viendo ahora en el libro. Entonces, que buscaba también, como librero, que el libro entrara por los ojos de una forma distinta. Entonces, ahí yo me entregué completamente, porque sabía bien qué era lo que quería. No quería un papel así nomás, no quería una tapa así nomás, no quería las letras mezcladas unas con otras. Ahí yo estaba totalmente ciega a lo que iba a venir. Y después la otra cosa que me dijo ese día fue esto: para mí es un libro luminoso, y quiero que eso sea lo que se vaya subrayando después no solamente en la tapa y en cómo aparecieran esos dibujos, y que fuera María también la que hiciese esas ilustraciones, iba a llevar hacia ese lugar, sino en cómo empezar a hablar del libro. Para mí fue re importante, porque no tenía ganas de volcar el texto hacia... No quería otro texto más o otra novela más sobre duelo y contado de esta forma, porque lo que a mí me produjo el texto no fue al escribirlo solamente eso, sino que eso me produjo mucha tristeza en muchísimos momentos, y también en otros muchísima alegría. Y nostalgia, y eso que puede ir produciendo al momento de leerlo. Entonces, no me interesaba que se rescatara la pandemia como la situación de la pandemia y el duelo y la tristeza, no, quería otra cosa. Y Martín eso lo vio al toque, y yo dije, esto es espectacular, porque un libro cuidado y con una perspectiva de cómo contar esto tan similar a la que tengo yo, y después cuando lo vi, ni hablar, es precioso, es hermoso. Ya lo había visto tanto en la pantalla, que cuando lo vi en papel era como, bueno, esto sigue acá, es lo mismo que vi hace un rato Y con retratazo. Claro, nació, el nene, nació. es muy lindo, y fue un libro también que se transformara en... Yo tenía ganas que se transformara en un libro, no en un texto en el archivo de mi compu. Quería que fuese parte de la conversación, o yo empezar a tener, no de la conversación, sino yo tener una conversación a partir de este libro, con, no sé, ya, si tenía 10 lectores, como, ay, ya me parece alucinante, yo no lo puedo creer, me parece hermoso, porque tomarse el tiempo para elegir, no porque te llegue, porque incluso cuando te llegan los libros van no, a la mesita de luz, tengo la mesa de luz así, y bueno, tomarse el tiempo para leer un libro es una decisión de algunos días, horas, semanas de nuestra vida. Entonces, para mí es un montón.
Así que es hermoso y les agradezco un montón, además de la lectura, lo que estamos conversando, porque me encanta. Bueno, habrá, Merce, más de 10 lectores, no te quepa ninguna duda. Ya por lo pronto acá en el grupo de Daily Books mínimo, como 70 va a haber en el grupo, más, dice Martín, de todas las partes de la Argentina, que eso también es alucinante y está bueno también ir viendo a lo largo de los meses cómo impacta este libro en diferentes lectores con diferentes trasfondos, con diferentes historias. Pero bueno, para nosotros que hoy tuvimos el privilegio de tenerte acá y de conversar con vos, es un plus hermoso a nuestra lectura porque complementa muchas cosas que quizá interpretamos o que quizá supusimos y hoy toman otro matiz y otra profundidad en metáfora del texto. Nos fuimos ahondando y viendo otros colores a medida que nos sumergimos con vos en la trama de tu novela. Así que siga siendo un éxito este verano que empiece otra vez y ya vamos llegando de a poco al invierno, así que es un poquito de calor en estos días que se van enfriando, pensar en el verano. Y gracias también, Martín, por invitarla a Mercedes y por invitarla también a que participe de este espacio con nosotros y que podamos escucharla. No, bueno, gracias a ustedes dos por querer, vos por querer que ella esté. Por Mercedes, favor. por querer Sí, estar. eso qué lindo, yo dudaba. No, Hoy pero le por decía a favor. Martín, Le contamos a todos. A mí Martín me escribe y me dice, Mercedes puede el día que va a hacer el atelier. Me lo dejó a mi decisión. ¿Y cómo le voy a decir no, que se quede en la casa tomando mate? O sea, No, obviamente que venga, que esté acá, que nos cuente qué más quiere uno. No sé el resto qué opina, pero para mí es muchísimo más nutritivo escucharla a ella si se quiere dar el tiempo de participar con nosotros y que podamos también contarle nuestras impresiones. Yo creo que es siempre positivo. Ahí Delia me hace que sí, así que me quedo tranquila. Es un Sí, porque lujazo, yo porque justo muchas no veces... había podido estar, perdón, no había podido estar en el otro encuentro y entonces saber de ahora me pareció que era como poder conocerla, así que bueno, más allá que vi la otra charla, pero bueno, era más cercano. Muchas gracias. Perdón, Porque aparte Carolina. nunca hemos tenido posibilidades de hacer un taller con el autor. O sea, hemos tenido charlas con los autores, con los editores, pero no quizás profundizar en un solo libro, ¿no? O sea, uno tiene una charla y bueno, va preguntando un montón de cosas, pero y a veces no poder centrarse en un solo libro porque uno se pierde quizás en autores que tienen varias cosas sacadas y además uno va queriendo, ¿no? Preguntarle un poquito de todo, pero poder O leer un desprenderlo con fragmento vos y preguntarle qué es, quisiste decir. claro, exacto. Tal cual. Sí, aparte estaba bueno porque a mí me costó mucho entrevistarla. Yo conocía todo. Claro. Sí. Te sentías un impostor, o sea, le estoy preguntando cosas que ya recontra sé. Y Claro. Mercedes, ¿de qué se trata el libro? La punta. O sea, parece una joda, ¿viste? eso que nos conocemos hace 3 meses. Bueno, mira, parece más. Pasa que Martín es tan cálido y tan ameno y tan compinche que realmente yo creo que, no sé, no quiero meterme en el vínculo editor-escritora, pero me imagino que debe haber sido. ¡Ay, mirá la cara que hizo Mercedes! Hizo cara. Pero bueno, No, ya todos sabemos, sí, no es. Pues nada, pues es acá, lo que está acá, somos somos esto, sí, es re lindo. A veces los textos también se van armando o a partir de los vínculos y en los vínculos. Y creo que lo que Martín logra acá es eso, por lo que estoy empezando a ver, también por lo que le dicen las veces que estuvimos así dando vuelta en lugares, es esto, el ir generando vínculos. Y en eso yo me siento súper reflejada y es un poco también la forma en que a mí me gusta transitar eso, el día a día fragmentado en el que estamos. Así que está buenísimo. Me hace reír mucho reír esto de generar vínculos. Yo soy lo más antisociable que hay en el mundo. No, mentira. Distintas. Mentira. Carolina, pone orden, por favor. ¿Qué es esto de soy antisocial? Soy. No pareces, No. No, y aparte que, qué sé yo, yo lo valoro mucho hablar con el autor, pero por otro lado, lo que siempre decimos, ¿no? O sea, los mejores libros son los libros de boca en boca. O sea, son los libros en los que vamos diciéndole esto, lee esto, lee esto, lee esto, lee esto, lee esto, lee esto, y bueno, y les auguro una buena relación
tan larga como la de Zambra con su editor. Wow. Vamos, y ya yo me embarqué en esta, así que, y él también. Vamos. Estamos todos, y ustedes también, estamos metidos en este barco común, así que Me yo encantó. Ya te feliz. dijimos, gorra, vincho, bubucela y ¿cómo se llama? No. Y el banner, sí, ahí sí. Vendemos todo nosotros, no Me te das encanta. problema. Bueno, Yo peleé la vida. Yo peleé la vida, pero yo creo que el segundo libro me lo van a sacar. Y está ajá, muy puede bien. ser, ¿eh? Que te lo arrebaten, porque este es bueno. Tenés fe, Qué tenés poco optimista, qué poco No, optimista. al tenés contrario. que No, podrían haber sacado y acá estamos. Claro, sí puede Martín, decir. Sí, Ojo, pero eso no Sí. solo lo hace, eso también, eso lo hacen los proyectos, y hay algo que se siente en el estómago, de cómo las cosas pueden funcionar, de verdad, es muy vincular, es algo que Sí. tiene que ver con, decís, esto tiene que salir bien, porque las cosas que están bien dadas así en las conversaciones, y más en un libro que lo que intenta buscar es eso, ¿no? Una conversación con otros. Si la conversación fluye así, también como estamos charlando ahora acá, y bueno, y tiene que salir bien, y eso no significa que sea un éxito de ventas y el algoritmo no llegue al futuro. Todo haciendo lo posible pero- para que sea, pero yo le dije a Maxi en un momento, yo me quiero se hacer quiere millonario con tu salvar. libro. ¿Cómo, Martín, qué le dijiste? Yo le dije, me quiero hacer millonario con tu libro. Para un poco. Bueno, hay que soñar alto. No Claro, me bueno. parece mal, pero no solo millonarios de dinero, millonarios de lectores, millonarios de boca en boca, como dice Caro, millonarios de cultura, un poquito más de vara alta, te pido. Eligió mal para... Tal cual, No, te bueno. convenía. Empezaste mal, Martín. No, Bueno, ¿quién Mercedes, te dice que en no. unos años no seas un penguin? ajá, no me sale. Ojalá pudiera hacerlo, no me sale. Mercedes, muy linda la novela, pero el próximo libro necesitamos que sea un thriller de una historia real argentina. un Así la thriller. vendemos mucho. Bueno, buscar Sin editorial. pandemia, con nieve y sin pandemia. Y hay que poner a las turbinas, no sé, lo que vaya haciendo. Alguna denuncia política encubierta de que estás disfrazando, algo. Todo Ahí tiene va a estar en el agua ella. Me encanta. Bueno, chicos, la vamos a dejar ir a Merce. Qué placer, qué lujo. Gracias a todos por haberse conectado también. Y a leer este verano, a releer, a marcarlo, y lo estamos debatiendo también por el grupo. Igual, una chiquita, la verdad estoy muy contento, pero muy feliz de que el de Merce sea el primer libro. Y que la dupla inicial sea el de Merce con el de Paula, que ya le dan un perfil a la editorial, que sean ellas dos. Yo estoy maravillado. Y tan maravillado estoy que me salió fácil encontrar los dos primeros libros y no estoy encontrando el tercero. Ah, bueno. De a poco, Bueno, ahora disfrutamos. Abrimos en la no. charla a todos aquellos que quieran presentarle manuscritos. No, Claro. Mercedes, Bueno, vos ahora querés tenés que hacer publicar, como vos hizo querés Katia, publicar, miré no mi encontrar amiga. nada, claro. Pero Ahora- un filtro inicial, porque si Claro, Merce ahora los tiene que amigos hacer. no siempre vienen con algo bueno bajo el brazo. Ah, de verdad, tal cual. Como hizo Katia con ella, presentarle un amigo talentoso aún no publicado. Pero me gusta eso que dice Merce, con un filtro, obvio, ¿no? Bueno, cualquier amigo que encuentro. Escribiste algo y le mandamos a Martín, no. Algo pulido. Tal Sí, cual. sí. El trabajo es lo primero, ¿no? Mira, Martín, con tal de hacernos leer, es capaz de elegir el más largo de los libros que le recomiendes. Uno de 600 páginas, en 3 idiomas entremezclados, para mandarlo al club y desafiarnos. Porque él dice siempre que manda lecturas desafiantes. Yo creo que estaba pensando en la enciclopedia británica, porque viste, dijo, ya que tengo que buscar alguno, busquemos alguno interesante, y estamos de acá el año que viene todavía leyendo, pero bueno. Así que bueno, chicos. Bueno, Mil gracias de mi parte, gracias. No, Gracias, a vos, Marcela. corazón gigante. gracias a vos, Marce, un placer enorme. Y esperamos para tu próximo libro verte también, de cuentos. Donde sea. Acá estoy. Donde sea. yo voy teniendo la grabación. Marce, decime un número del 1 al 5. Ah, del 1